comentan en el teorema número 12 que 3 puntos no colineales determinan un plano único. Bien, aquí hay que mencionar que cuando hablamos de puntos no colineales, se refiere a puntos que no están sobre una misma recta. Recuerden que en la geometría, ustedes recordarán que utilizar la palabra colineal, pues se refiere a que los puntos están ubicados en una misma recta. Por ejemplo, tenemos tal vez esta recta, tenemos aquí el punto A, tenemos el punto B, tenemos el punto C. Si sus puntos están de esa manera, ustedes pueden decir que son colineales, pero si hablamos de no colineales, podemos definir que un punto está por aquí, otro está por acá y otro está por acá. Entonces estos puntos pues no son colineales porque no están los tres, así como en este ejemplo, en una recta. Entonces nos comentan que 3 puntos no colineales, como los que ustedes observan aquí, tal vez este punto, este punto, este punto, pues determinan un plano único. Bien, aquí ustedes pueden observar la demostración. Vamos a trabajar con la definición 16, en donde se nos dicen que 2 planos son paralelos si sus normales son paralelas. Recuerden que tenemos, vamos a suponer aquí, vamos a imaginar que tenemos un plano. Y recuerden que en cada uno de esos planos tenemos un vector normal, al menos. Aquí ustedes pueden escribir un vector normal, n. Y ustedes pueden tener otro plano por acá, tal vez otro plano, y pueden encontrar aquí n, es un vector. Entonces nos comentan que 2 planos, ustedes pueden aquí identificar el plano 1 tal vez, y aquí el plano 2, que si 2 planos son paralelos, solo si sus normales son paralelas. Usted lo puede interpretar geométricamente de esta manera. Por lo tanto, si 2 planos paralelos, ya identificamos en este simple esquema, el plano 1 y el plano 2, pues deben de tener normales correspondientes. Obviamente la normal 1 le correspondería al plano 1, por acá, y la normal número 2, pues le corresponde al plano número 2. Y nos dicen que entonces estos vectores, tanto n1 y n2, pues deben de ser vectores paralelos no nulos. Bien, recuerden cuando les dicen no nulos es porque no son igual a 0. Nos comentan aquí que cualquier vector no nulo paralelo, ya sea a n1, es un vector normal al plano número 2. Entonces, si yo tengo tal vez un vector aquí, tengo otro vector, por ejemplo, vamos a llamarlo A, y me doy cuenta yo que ese vector n1 que ustedes observan aquí, que es un vector normal, también puedo tener aquí otro vector, tal vez en este plano, al plano número 2. Entonces yo puedo tener aquí otros vectores también, y también tendrían que ser pues paralelos en este caso. Se nos comenta también que toda normal, es decir, todo vector normal a uno de los planos de un par de planos paralelos es una normal común a los 2 planos. Bien, yo puedo tener otro plano aquí, y obviamente ustedes pueden identificar otra normal, por ejemplo la normal 3, y obviamente lo que tenemos en común entre cada uno de estos planos es que sus normales pues van a ser también o seguirán siendo pues paralelas ya sea entre estos 2 planos o entre esos 2 planos o entre este y este. Sus normales siguen siendo paralelas. Bien, ahora nos comentan que vamos a analizar cuando los planos paralelos o coinciden o no tienen puntos en común y qué planos no paralelos se intersectan en una recta. Bien, por eso llega el teorema número 13. Vamos a trabajar ahorita con planos. Tengo el plano 1 y tengo el plano 2. Nos dicen que son planos paralelos. Entonces, el plano 1 y el plano 2 pues deben de ser iguales o bien entre los planos, en cada uno de ellos, en su intersección, debe de ser un conjunto pues vacío. Si nosotros checamos que el plano 1 y el plano 2 no son paralelos, entonces pues su intersección entre ellas debe de ser una recta. Bien, pues recuerden ustedes que prácticamente como lo que estudiamos en las rectas, en clases anteriores, en donde el colorario 2 y el colorario 3 nos decían
¿Qué pasa si las rectas no son paralelas? Si las rectas son paralelas, ¿cuáles son las condiciones que se pueden encontrar en el espacio tridimensional euclidiano? Pues nosotros en el teorema 13 nos comentan algo similar, pero entre planos. Entonces aquí ustedes pueden observar que si los planos son paralelos, pues pueden ser que sean el mismo plano, estén en el mismo plano, por eso dicen que el plano 1 y el plano 2 pues son iguales, o bien que esos planos pues tengan un conjunto vacío, pero aquí también nos dicen que si no son paralelos, es común que en su intersección entre ellos pudiera ser que tuviéramos ahí una recta. Vamos a suponer, vamos a ver si hay una imagen que ustedes puedan identificar por medio de los planos no paralelos. Vamos a observar aquí en la web. Planos no paralelos. Vamos a ver. Vamos a revisar. Ok. Bien, ustedes pueden observar en esta imagen que tenemos aquí planos paralelos. Ustedes pueden observar aquí el plano A, el plano B. Eso es cuando son planos paralelos. Esa es la geometría. Déjenme revisar otra imagen. Creo que esta también está detallada. Vean aquí, tenemos esta sección. Ustedes pueden observar ahí que tenemos planos coincidentes. Vean que están ahí uno sobre otro. Tenemos aquí los planos que son paralelos. Vean aquí, algo que vimos nosotros es que los planos P1 deben de ser igual a P2 si es que son de esta manera. Podemos mencionarlo así como en este ejemplo. Si los planos son paralelos, podemos observarlo de esta manera, en donde su conjunto o su intersección, en este caso, es un conjunto vacío. Vean la separación, ahí tenemos una separación entre ellos. Y la siguiente, que nosotros, si los planos no son paralelos, pudiera ser que los planos pues estén intersectando. Y en esa intersección del plano, ustedes que ven aquí, del plano azul con el plano verde, vean ustedes en el centro, por ejemplo, aquí se visualiza en el eje Z, parece que en el eje Z se está llevando a cabo una intersección, pues esa sería la recta que se está creando por parte de la intersección de dos planos. Entonces ustedes recuerden en esta imagen que si dos rectas intersectan, es seguro que nosotros tenemos una recta que se está identificando, que se está creando, que está apareciendo por culpa pues de esa intersección. Bien, aquí este ejemplo quedó muy bien para lo que estamos estudiando. Tenemos aquí, déjenme ver si hay más imágenes. Aquí tenemos, ok. Bien, aquí parece que otra intersección entre planos. Aquí tenemos, ustedes pueden observar esa figura. Aquí tenemos un plano Q, un plano P. Ustedes pueden observar que tenemos aquí unas flechas, una en dirección a B y otra en dirección a A. En esta parte ustedes pueden observar que estamos ahí considerando una intersección entre los planos, lo cual pues es una recta en este caso. Bien, vamos a revisar aquí otra. Aquí nuevamente en esta imagen, pues ustedes pueden observar aquí planos que son paralelos, en este caso. Aquí nuevamente pueden observar otros planos que están paralelos. Pueden observar aquí más figuras. Ok. Incluso ustedes más adelante vamos a calcular la distancia entre dos planos. Van a calcular la distancia incluye a que nosotros elijamos un punto P0 de un plano y otro punto para poder calcular la distancia entre esos dos planos. Es algo que vamos a hacer más adelante. Pero bueno, ustedes pueden observar aquí que tenemos una intersección entre dos planos. Aquí nos dicen que es a 90 grados la intersección. Y ustedes pueden observar aquí donde está la manita de color blanco por la intersección. La intersección pues es esta línea que ven ustedes como de color gris ahí. Bien, y ustedes observan pues sigue siendo una recta, se crea una recta. La intersección de entre dos planos es una recta. Es lo que se nos confirma por parte del teorema número 13. Bien, vamos a continuar con el ejemplo 31, pues el cual se nos pide encontrar la intersección del plano. Aquí vamos a encontrar esa intersección del plano. Tenemos dos planos. Vamos a identificarlos como plano 1 y plano 2. El plano 1, ustedes pueden observar, tenemos su ecuación vectorial y en el plano número 2 tenemos una ecuación
pues, lineal. Entonces pueden observar ahí que ambas significan una ecuación, solamente que salen diferentes en notación. Entonces se nos pide encontrar la intersección del plano 1 y el plano 2. Bien, si ustedes observan aquí, tenemos que un punto que le pertenece a P, a este punto plano, ustedes pueden observar que tendríamos lo siguiente. Vamos a trabajar con el plano número 1, que sería todo esto. Vamos a trabajar con él hasta aquí. Déjenme revisar esta parte. Sería en esta primera sección. Trabajamos con el plano 1. Nosotros sabemos que tiene un punto inicial, tiene un vector A, vamos a llamarlo así, y un vector B. Simplificando esto, realizando las operaciones correspondientes, en donde tiene que multiplicar U por 2, U por menos 1, U por 3, tiene que multiplicar V por menos 1, V por 0 y V por 2, nos quedaría de esta manera. Vean, aquí tenemos la expresión. Tenemos el número 1, ven aquí el 1, luego tenemos más, U por 2, me está quedando 2U. Luego tenemos el U por menos 1, me está quedando menos U. Esa sería la primera componente en este caso. Tenemos la coma, que me representa el 1, que ustedes observan aquí, por parte del punto. Y luego si ustedes multiplican U por menos 1, tendrían menos U. Y en el siguiente, si multiplican V por 0, pues tendrían 0, por eso no aparece nada. Y al final les quedaría el siguiente número del punto, que sería 1. Multiplican U por 3, les va a quedar más 3U. Multiplican V por 2, les va a quedar 2V. Entonces ya está simplificada esa expresión. Recuerden que ese es el punto del plano número 1. Entonces este plano se encuentra también en el plano número 2, sí, solo sí. Recuerden que estamos trabajando aquí con el plano 2, en el cual su ecuación es lineal. Ustedes pueden observar aquí que el P que estamos calculando, que P.n sea igual a lo siguiente. Entonces nosotros, para calcular si es que P1 se encuentra en el plano 2, pues calculamos ese producto escalar. Recuerden que para nosotros P sería lo que hemos calculado aquí, por eso lo escribimos en esta sección. Lo mismo que calculamos en el paso anterior, que será este a este, lo vamos a multiplicar, o bueno, vamos a aplicar el producto escalar por el vector que tenemos aquí, obviamente n. Para encontrar el vector n, ustedes ya saben cómo identificarlo, ya lo hicimos anteriormente. Ustedes pueden observar aquí que tenemos 2, 3 y tenemos aquí entonces al menos 1. Por eso son los coeficientes que tenemos aquí por parte de n. Y esto debe de ser igual aquí a 7. Recuerden que este numerito D, que es 7, pues es el que tenemos aquí nosotros escrito. Bien, si ustedes observan, aquí nosotros aplicando el producto ya escalar, recuerden que tendría que hacer lo siguiente, sería 2 por 1 más 2 veces U menos V, y luego tendrían más 3 por 1 menos U, luego tendrían más, ustedes pueden escribir menos 1 por 1 más 3U más 2V. Esto debe de ser igual a 7. Entonces ustedes aquí resolviendo, pues les quedaría 2 por 1, 2, más 4U, menos 2V, más 3 por 1, 3, menos 3U. Aquí les quedaría menos por más, les va a quedar menos 1. Aquí menos por más, les va a quedar menos 3U, menos 2V, y debe de ser igual a 7. Ustedes simplifican, aquí tenemos un número real que es 2, tenemos el 3 y luego tenemos el menos 1. Por eso al sumar 2 más 3 son 5, menos 1 pues les da 4. Ahora continuando, ustedes pueden observar que tengo aquí 4U menos 3U menos 3U. Tengo 2 veces menos 3U, me estaría dando menos 6U, más 4U, pues me da menos 2U. Continuando, ustedes pueden observar ahí que tenemos menos 2V, menos 2V.
Al final esto son de signos iguales, pues se suman y tendríamos menos 4b igual a 7. Entonces de esta manera ustedes pueden calcular esta expresión. Bien, luego se nos comenta aquí que estamos calculando u. Para calcular un vector u, en este caso, pues necesitaríamos hacer lo siguiente. Tenemos aquí que u es igual a menos 2v, y luego tenemos aquí que es menos 3 medios. Bien, si ustedes observan aquí, si yo voy a calcular, ustedes eligen ahí una letra. En este caso eligieron ellos u, entonces pueden elegir v. Aquí es cualquiera de las que ustedes ahora sí que quieran, no necesariamente puede ser primero u, también puede ser v, ya depende mucho de ustedes qué letra escojan. Van a trabajar una. Si trabajamos u, pues ustedes saben muy bien que tendrían menos 2u. Tenemos aquí que es igual, vamos a despejar menos 2u, que sería 7, menos 4, menos 4v. Entonces aquí les quedaría menos 2u es igual a 3 menos 4v. Pero para calcular el valor de u, alguien me va a decir que aplicando el inverso multiplicativo de menos 2, me quedaría u es igual a 3 sobre 2, sería menos, aquí sería más, entonces tenemos menos, me quedaría entonces aquí, tendría que ser más 2v, así tendría que ser. Déjenme revisar, porque si escribo menos 2 por menos 2 a la menos 1, aquí también tendría que aplicar todo esto. Déjenme revisar, vamos a revisar los signos, vamos a ver, tendríamos esto, así 3, tendríamos aquí el menos 2 a la menos 1, eso va a quedar igual a 3 por menos 2 a la menos 1. Recuerden aquí que sería menos 4. Ah, sí, sí estamos bien. Aquí lo que pasa es que menos 4, al cambiarlo de miembro, se vuelve positivo. Aquí será positivo, aquí es positivo. Y tendríamos 2 veces, sería más 2 veces por menos 2 a la menos 1 por v. Entonces esto se vuelve negativo, que sería 3 medios. Y este también me quedaría negativo, que sería, aquí sería 4. Aquí sería 4, me quedaría 2v. Entonces estamos bien. Esa sería la respuesta. Y es algo que ustedes están encontrando pues en esta parte. Bien. Entonces, como ustedes ya averiguaron el valor de una letra de u, lo que se recomienda es sustituirla en la ecuación que ustedes tienen al inicio. Es decir, en la de la ecuación del plano, que sería esta. En esa ecuación del plano, hacen la sustitución en donde tienen ustedes u. Vean, por ejemplo, para nosotros u sería aquí. Recuerden que u sería todo esto. Aquí. La u, recuerden que nosotros tenemos ahí, tenemos escrito el número real u por el vector, en este caso, que era 2, menos 1,3. Ese era nuestro vector, pero u, al ser igual a esos dos términos, pues pasa a que tengamos menos 2 v por 2 por menos 1,3, y el siguiente término, que sería menos 3 medios, pues afecte nuevamente ese vector, que sería 2, menos 1,3. Por eso este resultado que ustedes ven lo tenemos aquí. Se está separando en dos partes. Tenemos ahí los coeficientes. Nuevamente aquí ustedes pueden observar que al final se quedaría el siguiente vector por su correspondiente número real, que sería v. Ahora ustedes, efectuando las operaciones necesarias, pues les quedaría que P, aquí pueden escribir ustedes que P, es igual pues a tener este vector, que tienen aquí, se pueden observar que sería menos 5, 2, menos 4. Recuerden que esto se encuentra porque tenemos aquí este que es V, recuerden aquí que este sería V, tenemos aquí un vector V, bueno, un número real v, tenemos aquí un número real también v. Entonces estos dos, ustedes aquí ven la separación, pero debemos de trabajar estos dos porque te van a ser vectores con el mismo número real, el cual sería la respuesta este vector que tienen ustedes aquí escrito. Y en el siguiente
nos quedarían estos dos que vamos a encerrar para que nosotros obtengamos este. Pero recuerden ustedes que aquí solamente basta con resolver algunas operaciones para llegar a esa conclusión. Bien, cuando ustedes encuentren este dato, tenemos aquí un punto, y tenemos nuevamente un número real por un vector. Pero vean algo en común en este dato que estamos calculando. Si ustedes observan, se parece mucho a lo que nosotros definíamos que una recta, por ejemplo, recta 1 es igual pues a un punto 0 más un número real, en este caso vamos a llamarlo v, y un vector, vamos a llamarlo c. Vamos a llamarlo, para que no se confundan al inicio, vamos a llamarlo un vector c. Tenemos aquí un vector c. Bien, ustedes recuerden que la ecuación de una recta se expresa de esa manera. Por eso ustedes pueden decir que la intersección del punto, bueno, del plano 1 y del plano 2, pues sería esta recta que ustedes están calculando. Ojo, eso sí es que les están dando una ecuación vectorial y una ecuación lineal para encontrar pues esa intersección. Es lo que se nos pide en este ejemplo, y de esa manera ustedes pueden calcular esa intersección. Bien, aquí se les muestra otro ejemplo, el cual les dicen nuevamente encontrar la intersección de los planos que ustedes ven aquí. Tenemos un plano y aquí tenemos otro. Pero aquí los planos ya no están en su ecuación vectorial, sino en su ecuación lineal. Y para ello, ustedes pueden observar aquí que tenemos las ecuaciones lineales y nos dicen, nos recomiendan lo siguiente. Necesitamos nosotros, para resolver este problema, despejar una variable, en este caso ellos eligen x, y sustituirla en la segunda ecuación. Bien, si ustedes observan, tenemos que la más sencilla de estas dos ecuaciones lineales para despejar x sería la segunda. Si ustedes despejan en la segunda x, ustedes pueden ver aquí el procedimiento. X es igual a que el 15 se mantiene positivo, el z se mantiene nuevamente aquí como negativo, y aquí y se mantiene como negativo. Entonces aquí ustedes están despejando x, ahí se les recomienda identificar cuál es la más directa para hacer esta operación, y en el siguiente paso pues les dicen que una vez que ustedes calculan el valor de x, despejan x, la sustituyen en la primera ecuación. Es decir, que nosotros aquí teniendo ya el valor de x, podemos empezar a sustituirla aquí, en esa primera ecuación, que sería 4x más 3y más z igual a 0. Entonces, ustedes esa x la pueden expresar como 4 por menos y más z, así, más 15. Bueno, aquí vamos a ver, sería más 15, así. Luego tendrían más 3y más z es igual a 0. Y aquí ustedes efectuando las multiplicaciones necesarias les quedaría menos 4y más 4z más 60 más 3y más z. Esto es igual a 0. Así les quedaría. Por lo tanto, esta expresión que ustedes ven aquí, pues debe de ser la misma que está aquí. Ustedes ya realizaron ese paso y les dicen, ahora tenemos que resolver la segunda ecuación, es decir, despejar a quién, a y. Entonces ustedes, en este caso, ya encontraron x, vean, x se sigue manteniendo, x se sigue manteniendo igual al paso anterior. Ustedes la pueden cerrar si quieren aquí en esas llaves. Aquí, despejando y en la segunda, ustedes pueden observar que tendrían, nuevamente aquí haciendo el análisis, tienen menos 4y más 3y, les va a quedar menos y. Y luego teniendo aquí más 4z, así, más 4z, más 60 es igual a 0. Entonces, de esta ecuación que tengo aquí, ustedes ya pueden calcular el valor de y. Entonces, tendríamos que y, despejando y, sería igual a tener 5z más 60. Bien, entonces tenemos aquí 5z más 60. Ok, vamos a ver, tenemos aquí menos y. Tenemos más
más 4z, y luego tenemos aquí más 60 igual a 0. Ok, ustedes aquí pudieran decir entonces que y sería igual a menos 4z menos, les quedaría menos 60, así. ¿Cuál sería este resultado? Aquí tienen ellos y es igual a 5z más 60. A ver qué pasó aquí. Tenemos a y. Tenemos menos y más z más 15. Tengo menos 4y más 3y. Me queda... Ah, sí, es que me hacía falta esta z. Aquí me hacía falta una z. No me estaba contemplando esta de 4z, que entonces está bien. Sería 5. Sería 5 en este caso. Sería 5. Así, sería 5z. Tengo menos 4y más 3y es menos y. Tengo 4z más z me está dando 5. Aquí también igual corrijo. Sería 5z. 5z más 60. Y aquí tenemos entonces que y, calculando su despeje, despejando y, tendríamos que debería de ser igual. Obviamente aquí sería, bueno, dejo menos. Esos pasarían como negativos. Recuerden que menos y lo dejo indicado. Este 5z al pasarlo al segundo miembro se vuelve negativo, el 60 positivo se vuelve negativo, y ustedes pueden observar que todo es negativo, también se puede expresar como este que es positivo. Entonces tendríamos que y es igual a 5z más 60. Después de este paso, ustedes pueden observar que sustituyendo a la segunda en la primera, es decir, esta que acabamos de calcular en la primera, ustedes tendrían que x es igual, recuerden que tienen ahí menos y, entonces sustituimos por 5z más 60, ¿sí? Más 15, y esto dicen que x es igual a menos 5z menos 60 más 15. Así les quedaría. En este paso, entonces ustedes pueden decir que x es igual a menos 5z, les quedaría menos 45. Si ustedes observan, en la ecuación que tienen aquí, la más parecida sería esta que tienen aquí. Así, tienen que menos 5z, menos 60, más z, más 15. Aquí igual me faltó más z y más z. Así. Y aquí les quedaría entonces más z. Bien, y tendrían ustedes que y sigue siendo el mismo paso anterior que está aquí, y es igual a 5z más 60. Entonces en el siguiente ustedes pueden observar la simplificación en que está x, que ven aquí, está x, les quedaría menos 5z más z, les da menos 4z, menos 45, y en la siguiente les quedaría que y es igual a 5z más 60. Y aquí pues ustedes encontrarán lo siguiente, que son la intersección de esos planos, pero solamente que la recta que están encontrando está por dadas sus ecuaciones pues paramétricas. Tiene aquí que x es esto, y sería esto, y z tendría que ser entonces t. En la tercera, como no tenemos z, ustedes la pueden asignar con una letra t. Entonces de esta manera ustedes pueden encontrar nuevamente aquí la intersección de dos planos por medio de sus ecuaciones lineales. Recuerden ahí ir despejando una, que sería x, sustituirá en una de las ecuaciones. En este caso se sustituyó en la primera. Después ir encontrando el siguiente. En el caso que están aquí ellos utilizando y, están hallando el valor de y. Y encuentran pues estas dos ecuaciones, pero son ecuaciones paramétricas. Bien, otra pregunta que nosotros podemos hacernos es que por medio de la definición 7 podemos nosotros determinar que un ángulo entre dos planos es un ángulo entre sus normales. Bien, eso es lo que nos comentan, que si yo quiero calcular el ángulo entre esos dos planos, tal vez que están intersectando, pues nos dicen, nos aseguran que podemos trabajarla por medio de sus normales, es decir, sus vectores normales. Y aquí ustedes pueden observar el ejemplo 33, en donde se les comenta
que para encontrar un ángulo entre dos planos, por ejemplo, del ejemplo anterior que nos comentan, ustedes tienen nuevamente aquí los planos mostrados, tienen el segundo plano aquí indicado. Ustedes lo que tienen que hacer es calcular esas n, ese vector normal. Ustedes observan el coeficiente que tiene aquí la primera, que sería 4, luego sería 3 y después sería 1. Y en el caso de n tienen 1, 1 menos 1, que sería los coeficientes. Y se nos dice aquí que nosotros podemos calcular ese ángulo trabajando con el coseno de teta es igual a n1.n2 sobre las longitudes de esos vectores normales en este caso. Ustedes observan, necesitamos hacer el producto escalar o producto punto y encontraremos que sería 4 por 1 más 3 por 1 más 1 por menos 1, que sería 6. Calculando el valor absoluto o las distancias entre que tiene el vector n1 y n2, les quedaría pues la raíz cuadrada. Recuerden que n1 sería 4 al cuadrado sería 16, 3 al cuadrado sería 9 y 1 al cuadrado sería 1 por la raíz cuadrada, obviamente de 1 les va a quedar, de 1 al cuadrado les va a quedar 1, de 1 al cuadrado 1 y de menos 1 al cuadrado les va a quedar 1. Por eso se puede expresar de esta manera. Bien, entonces ustedes encontrarían ahí pues el ángulo. Recuerden que el siguiente paso es trabajar que teta es igual al arc cos o el cos a la menos 1 de 0.6794. Y esto les tiene que dar en automático pues el ángulo teta. Si lo hacemos, nos quedaría el arcos, sería de punto 6794, le está dando, vamos a ver, aquí sería deg, le está dando 47 grados, 47 grados 12. Bien, pues ahí está. En este momento pues le estaría dando ese resultado de 47 grados. Es el ángulo que forman esas normales o el ángulo que están entre esos planos. Bien. Bien, pues entonces en este momento se les quedaría de análisis. Van a hacer el análisis de la intersección de una recta y un plano. Se les queda de tarea intersección de una recta y un plano. Eso se les queda de tarea. Lean lo de bases. Aquí tenemos algo de bases. Analicen también lo de espacio euclidiano n. Aquí es lo último. Aquí ya les platican qué ocurre si trabajamos una dimensión más allá de la tercera del espacio tridimensional. Aquí están las conclusiones para esto. Bien, entonces lean al menos lo de bases que les comenté. Lean lo de bases. Déjenme revisar. Lean lo de bases que tenemos aquí. Lean la parte de aquí de la intersección de una recta y un plano. Lean esas láminas. Si tienen alguna duda, algún comentario, me lo pueden enviar en el grupo de Teams por mensaje.